¿Cuántos se gozan del Señor en este precioso día? Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, ¿verdad? Con su presencia. Es precioso pues sentir la presencia del Señor. Amén. Y es bonito. Amén. Le doy gracias al Señor por este privilegio que Él me concede de poder estar aquí otra vez parado frente de ustedes, al frente de nuestro Padre Celestial también, ¿verdad? Y le agradezco a Dios y al pastor por tomarme en cuenta y espero que podamos analizar unos versículos de la palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga también a nuestro hermano que por primera vez está aquí con nosotros. Esta es su casa, mi hermano. Si lloraron por la despedida de usted aquí, nosotros estamos gozosos por su presencia. Amén. Es así. Amén. Es así, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos despedimos de un lugar, de nuestros familiares, de nuestros hermanos por ahí, ¿verdad? Es muy triste. Llora uno, pero cuando lo recibimos o nos reciben con alegría, con gozo. Y recuerden que aquí nosotros lo recibimos con gozo. Amén. Y esta es su casa donde podamos juntos adorar el nombre del Señor. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, por su presencia, ¿verdad? Este día que el Señor hizo para adorarle. Amén. Dios bendiga también a los que están conectados en las redes sociales, en Facebook, en la página de la iglesia. Que el Señor me les bendiga. Y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor y espero que podamos analizarlo, como les decía, y que el Señor pues, nos ayude a poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amén, en los caminos del Señor. Amén. Como bien decía, que Dios bendiga a los oyentes en las redes sociales. Mi nombre es David. Y por primer domingo estoy aquí leyendo unos versículos de la palabra del Señor y espero que a cada uno de ustedes también, allá donde están, en los países, ¿verdad? Donde me vayan a escuchar, espero que esta palabra pues sea de edificación para sus vidas y también ponerlas en práctica. Amén. Y esta mañana pues vamos a ver lo que Dios quiere, cómo nosotros podamos vencer las tentaciones. Amén. A veces nosotros pues somos tentados por el enemigo. Amén. Y hoy, este día, me ha venido a mi pensamiento leyendo estos versículos de la palabra del Señor, ¿verdad? Que no solo nosotros somos tentados, sino que Jesús fue tentado. Y cómo Jesús soportó la tentación. Vamos a ver cómo Dios, ¿verdad? Nos manda también a través de Él soportar las tentaciones. Y vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 4, en su versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar leyendo esos 4 versículos y ahí vamos a seguir viendo, hermanos, también en Santiago, capítulo 4, pero más adelante, y su versículo 13, vamos a ver cómo podemos nosotros vencer esas tentaciones. Porque como hijos de Dios, como siervos del Señor que somos, que estamos en los caminos del Señor, el enemigo nos va a tentar para poder caer, ¿verdad? Y así producir el pecado. Amén. Y vamos a leer aquí, todos lo tienen, ¿verdad? Vamos todos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice su palabra, en el nombre de Jesucristo, arriba dice, tentación de Jesús. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este privilegio que tú nos das, Señor amado, de poder estar aquí en tu casa, Señor, adorándote y glorificando tu nombre. Señor amado, ayúdanos, Padre, a poder analizar, Señor, entender estos versículos de tu palabra y que también podamos, Señor amado, soportar, Señor amado, las tentaciones que el enemigo quiere tenernos, Señor amado, y que podamos también saber cómo, Señor amado, vencerlas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, como les decía, ¿verdad? En nuestra vida diaria en el Señor, siempre nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. Amén. Jesús fue tentado, amén, por Satanás. Pero ¿qué fue lo que primero hizo Jesús? Amén. Para que esto no pasara. Porque él sabía que él iba a ser tentado por Satanás. Y hay dos cosas, amén, que cómo nosotros podemos vencer. Amén. Porque nosotros tenemos, dos cosas que van a venir a nuestras vidas para ser tentados. Amén. Y una, dice la palabra de Dios, y está claro que es Satanás. Amén. Satanás viene a ponernos cosas para poder nosotros pecar contra el Señor. Porque a Satanás no le gusta que nosotros le busquemos. Amén. A Satanás lo que le gusta es que nosotros salgamos de la iglesia, salgamos de los caminos del Señor y nos volvamos al mundo. ¿Para qué? Para seguir pecando. Amén. Para que Él se sacie de lo que nosotros hacemos en el mundo. Amén. Entonces, Jesús, en ese momento, ¿qué hizo Él? Se puso a ayunar. Amén. Y esa es una de las partes que nosotros debemos de entender, que para vencer al enemigo, para vencer la tentación, amén, es el ayuno, es la oración. Buscar el rostro del Señor cada día, de mañana, todos los días de nuestra vida. Amén. Y entonces, aquí nos enseña que nosotros, ¿verdad? Tenemos que ayunar. ¿Y cuál es la parte más difícil del cristiano hoy en día? Es el ayuno. No queremos ayunar. Queremos comernos esas tortillitas con frijoles, como le llamamos nosotros, ese arroz con habichuela y carne, ¿verdad? No nos lo queremos perder. Y una de las cosas, hermanos, que a veces cuando nosotros ayunamos, ¿verdad? Nos da eso. Pero cuando no estamos ayunando, estamos en casa, amén. Estamos en casa, que pasan las 10, las 11, llegan las 12 del mediodía y nosotros no hemos desayunado. A nosotros no nos, ni siquiera por la mente nos pasa que si ya comí. Pero cuando nosotros le decimos al cuerpo, vamos a ayunar, hermano, desde que nosotros nos levantamos, como que el chip se nos prende, dice, yo quiero una taza con café, con mi pan o con mi sándwich. Amén. Entonces es difícil, pero con la ayuda de Dios nosotros tenemos que vencer esas tentaciones, porque esas son tentaciones que a nosotros nos vienen en la vida, ¿verdad? El diablo te dice, oh, tú mañana vas a ayunar, tú mañana vas a tener 2 días de ayuno, amén. Pero nosotros tenemos que decir, no, yo voy a ayunar, porque yo quiero tener una comunión con el Señor. No quiero perderme esa bendición. Amén. Entonces, aquí pues el Señor dice que Él fue llevado, amén, en el Espíritu para ser tentado. Y mire qué cosa tan grande, hermano, que el enemigo le muestra a uno. Amén. Muchas cosas bonitas. Amén. Te puede mostrar o te pueden llamarte un dealer y decirte, mira, te voy a dar este carro sin ningún
peso o ningún dólar adelantado. Te lo vamos a dar cero en down payment. Amén. Y uno dice, wow, pero ese carro qué bonito. ¿Qué es lo que le está pasando a usted ahí? Es una tentación. Lo quiere tentar. Cuando nosotros recién venidos aquí a este lugar, recibimos una carta de un dealer a la casa y no teníamos el carro, no teníamos seguro. Y que si nosotros, si llegaba el número de no sé qué ahí, nosotros íbamos a ser calificados para un carro o para un premio. Y mi esposa, vamos, que mira, que siempre que va. Amén. Entendemos, hermanos, que uno también cae. Allá en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron tentados. Amén. David también fue tentado. ¿Y qué pasó? Cometieron ese error de pecar contra el Señor. Y yo dije, pues vámonos. Y nos fuimos. Y allá me siento con el Señor y me dice, no, pero que mira, tú calificas para un carro y esto y lo otro. Y yo, no, se escucha bonito. Yo con aquella tentación. Amén. Yo siempre he tenido mis carros ahí y yo salgo, Dios mío, pero ¿qué hago? Mi carro y ya entonces yo voy a darle un carro nuevo, en cero down payment. Pero el Espíritu me dijo, acuérdate que tú tienes que tener una mensualidad para tú poder pagarlo. Porque si tú no lo tienes, te lo van a quitar. Te vas a quedar sin carro, te vas a quedar a pie y sin nada. Entonces, ahí dije, bueno, Señor, no, yo sigo con mi carro viejito y me lleva y me trae y soy feliz, gracias al Señor. Entonces, como les decía, el salmista David también fue tentado por Satanás y pecó. La palabra de Dios nos enseña que él pecó. Allá, como les decíamos en Génesis también, ¿verdad? El diablo le habla a la mujer, a Eva. ¿Y qué pasó ahí? Pecaron. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer esa tentación? Orando, ayunando para que el Señor siempre nos ayude, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé esa fuerza y sobre todo, ¿verdad?, pedirle sabiduría al Señor para que nosotros podamos vencer esa tentación. Porque si nosotros accedemos a la tentación, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Que ahí nosotros estamos produciendo el pecado. ¿Y el pecado a dónde nos lleva? A la muerte. Amén. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos eso también. Porque yo veo que aquí mucha gente, y no lo digo por ustedes, porque nosotros los que estamos ya aquí ya somos redimidos con la sangre del Señor. Y ya sabemos cómo nosotros poder vencer esas tentaciones. Amén. Pero yo he visto muchos que han tomado en su vida y han dejado. Y cuando miran una cerveza bien fría, a mí no me va a causar una tentación de decir, voy a tomar esa cerveza ya. No, pero hay otros que sí, les causa esa tentación. O a veces miran fumando a otra persona, amén, y dicen, wow, cómo quisiera fumarme un cigarro, ¿verdad? Pero esas son tentaciones que a nuestras vidas nos llegan, nos tientan para poder nosotros entonces venir y acceder al pecado. Entonces, como también en el libro de Santiago nos enseña también cómo poder vencer la tentación. Nosotros tenemos que tener dominio propio. ¿Y qué significa la concupiscencia? Amén. Y vamos a ir ahí al libro de Santiago, porque a veces muchos de nosotros tenemos eso, que también decimos, el Señor me está aprobando, el Señor Dios me está aprobando, el Señor no tienta a nadie. Amén. Entonces, es precioso, hermano, leer la palabra del Señor y poderla entender. Yo sé que es muy difícil, amén,
poder irse uno, porque a mí me ha costado, y cuando el pastor me dice a mí, tal fecha tú vas a predicar, el corazón me hace así rápido, amén. Pero como gracias al Señor ya tengo un par de martes que estoy aquí también haciéndolo para la honra y gloria del Señor, amén. Los nervios como que se me fueron, pero me concentro más en el Señor y decirle: Señor, ayúdame para poder yo llevar una palabra a aquella persona que tal vez está pasando por un proceso de pecado, de tentación, ¿verdad? Y tenemos que cómo poder llevarle esa palabra a la persona para que pueda entender y decir: wow, esta palabra es para mí. Yo ya no lo voy a hacer, voy a seguir los caminos del Señor. Y dice en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer del 13 al 15, y de último vamos a dejar el versículo 12, porque ahí es un regalo que el Señor nos da. Amén. Y dice en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, ¿qué nos da a entender estos versículos de la palabra del Señor? Que nuestra concupiscencia está en nosotros. Usted tiene toda la autoridad de decir no al pecado, no a la traición, porque traicionamos al Señor, traicionamos los sentimientos de nuestro Padre Celestial. El Señor no le gusta cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Y cuando nosotros accedemos a la tentación, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que posiblemente podemos retrasar las bendiciones que el Señor nos tiene a nosotros. Amén. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros podamos ayunar y tener ese conocimiento en el Señor. Porque allá ahí en San Mateo nos dice que al Señor después que ayunó, le dio hambre. ¿Y qué hizo el diablo ahí? ¿Qué hizo? Le dice: si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan. Porque el diablo sabía que el Señor tenía hambre para el Señor pecar. Pero el Señor estaba muy preparado. Amén. Jesús estaba muy preparado porque, hermanos, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, no hay nadie que nos pueda engañar. Nadie nos va a venir a decir: mira, fulano, tú vas a hacer esto. Pero cuando nosotros estamos bien parados en la palabra del Señor, orando siempre, ayunándole al Señor, el enemigo no va a poder hacer nada contra sus hijos. Amén. Entonces, yo le doy gracias al Señor, amén, porque nosotros los que estamos aquí no vamos a ceder a ese pecado, no vamos a ceder a la tentación. Si alguien aquí o alguien ahí que nos está viendo está pasando por ese proceso, dígale al Señor: Señor, ayúdame, estoy aquí para adorarte, no quiero pecar. Porque a veces, hermanos, habemos muchos cristianos que ya dentro de la iglesia, amén, nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, ¿qué es lo que pasa? Que vienen esa clase de tentaciones. Amén. En un momento yo me crié en el Evangelio desde niño.
en la casa pastoral, en la iglesia, permanecía siempre en la iglesia con mi papá allá en Guatemala. Pero me crecí, pero llegó un momento que la tentación llegó a mi vida. Amén. La tentación llegó a mi vida, me enamoré, me llevé a la muchacha que me tuve que llevar y lamentablemente no funcionó. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Pequé, caí en la tentación del enemigo. Amén. Y me descarrié, salí y me fui a vagar por el mundo, como dicen, a gozar. Yo no tomaba, no fumaba, no tenía ningún vicio, pero no iba a la iglesia. No iba a la iglesia. Amén. Pero cuando pasa eso, hermano, es que el enemigo nos tienta, nos muestra muchas cosas bonitas allá afuera para que nosotros caigamos. Amén. Entonces, yo me crecí cuando llegó ese momento. Yo ya no oraba, ya no ayunaba. Amén. Y por eso el enemigo vino y mira, David, te voy a dar esa mujer, te voy a dar 2 hijos, y vete por aquí, vete por allá. Y mi papá, mi hijo, eso no es bueno, no te va a convenir. Y yo a mi papá y a mi mamá les decía, ¿y ustedes caso que es la vida de ustedes? Es mi vida, déjenmela vivir. Pero cuando yo me di cuenta que lo que mis papás me decían, dije yo, pequé contra Dios. Le di cabida al pecado. Amén. Entonces, pero después, cuando me pasó todo eso, no le hallaba solución ni sentido a mi vida. Todo era algo pasajero que se iba como el río que va al agua y no tiene fin. Amén. Pero ya mis papás me habían sembrado la palabra del Señor. Y yo dije, yo conozco las cosas del Señor, yo quiero volver al Señor. Pero no iba. Pero un día el Señor me habló a través de 3 sueños. Y dije, Señor, si tú quieres que te sirva, ayúdame a ir a la iglesia. Ayúdame a buscar un lugar donde yo pueda servirte, donde pueda adorarte hasta el final de mis días, de mi vida. Y el Señor me llevó a un lugar allá en Nueva York. Y desde esa fecha, ya llevo como unos 8 o 9 años que volví a las cosas del Señor. Y estoy aquí. Y veo que el Señor nos está llevando por un camino correcto. Amén. Desde que yo tuve la decisión, desde que el Señor me puso en mi mente, en mi corazón, formar mi familia. Amén. El Señor nos ha bendecido. Y ahora ya no podemos decir que vamos a agarrar una tentación. Porque las tentaciones siempre nos van a llegar y nos han llegado a nuestras vidas. Y yo siempre le digo a mi esposa, hay que orar. Esas tentaciones no son del Señor. Esas tentaciones vienen del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí cuando nosotros no cedemos a la tentación? No es solo decir también la oración. Tenemos que tener dominio propio. Usted decir, no lo voy a hacer. Yo quiero seguir ese camino. Quiero volver a los pies de Cristo. Yo no quiero pecar. Yo no me quiero tomar este trago de vino porque voy a pecar contra Dios. Amén. Yo quiero buscar más su presencia. Miren qué bonito sentimos hoy el Espíritu Santo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando hay un pueblo que se conecta primeramente a través de Dios, y tenemos un pastor que también se conecta con el Señor, y si nosotros le ayudamos a conectarnos con el Señor, el Espíritu de Dios siempre va a estar aquí con nosotros. Amén. El Espíritu de Dios va a estar aquí con nosotros. Yo esta mañana me levanté y le vi. Ese es un poco delicado para despertarse, levantarse. Él duerme hasta las 10 de la mañana y cuando él se levanta temprano es a llorar. Y me recosté en la cama, en otra cama que teníamos en otra habitación con Caleb y Leví. Y ahí estaba yo meditando y decía, Dios mío, va a llegar mucha gente.
y hoy me toca que predicar a mí. Amén. Y dije yo, el pastor es muy cruel conmigo porque me pone y amén. Pero no es el pastor, es Dios, hermano. Es Dios que nos pone, le pone al corazón al pastor, a la pastora, decir, hermana, usted va a predicar, usted va a cantar. Mire cómo hoy todos nosotros nos paramos. De primero, cuando nos dijeron, hermana, por ejemplo, la hermana Emi, cuando le dijeron la primera vez, tembló. A mi esposa también temblaba el otro día, e incluso cuando estaba ahí y la abracé y le di un beso en la frente, esto me va a ayudar. Y cuando se paró aquí, hermanos, se le fue todos los nervios. Y ustedes vieron que ella sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Debemos de vivir confiados. No le demos cabida al enemigo. No le cedamos al enemigo que nos tiente para nosotros, amén, poder ser tentados. Así es que, hermanos, yo pues traía este corto mensaje para que cada uno de nosotros podamos y entonces para que nosotros podamos, amén, entender esa palabra del Señor. Y como les decía, después que nosotros vencemos la tentación, amén. Si ustedes ven ahí en el capítulo 12 de Santiago, en el versículo 12 de Santiago, ¿qué es lo que nos dice? Hay un regalo precioso para aquel que vence la tentación. Leámoslo. Amén. Y gracias, hermana Emi, porque se me estaba pasando tanto que estoy hablando. Amén. Y perdón, hermano, por eso. Pues dice en el versículo 12, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? De vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros le amamos al Señor, y es bonito cuando nosotros sentimos la presencia del Señor. Pero ¿cómo tenemos que tener ese regalo del Señor? Venciendo las tentaciones del enemigo. Y gracias, hermanos, gracias a los que nos escuchan. Que Dios me los bendiga. Hasta aquí de mi parte, de acuerdo con ustedes. Amén. Gloria, ¿cuánto pueden adorar al Señor? Gloria a Jesús, aleluya. Precioso, ¿verdad? Esa palabra del Señor, aleluya.